Soy el pastor Juan José Gil. Estoy entrando en la ciudad y estoy pensando que si por alguna razón u otra, por lo que sea, ya que las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, y es muy posible que nos veamos en una situación en la que no pudiéramos salir de una ciudad en una emergencia. Así que cuando hablamos de supervivencia, tenemos que considerar todos estos factores. No solamente podemos pensar, bien, voy a estar en el campo, voy a desaparecer lo antes posible y con eso gran parte de mis problemas van a pasar. La idea es buena. Yo diría que es la opción mejor, la mejor que podamos tomar. Pero, ¿y si no podemos? ¿Y si resulta que de pronto alguien está muy enfermo, no podemos trasladarlo, nos tuviéramos que quedar en la ciudad? Si estamos ya viviendo en la ciudad, sin duda deberíamos de estar aprendiendo supervivencia en la ciudad. No te quepa la menor duda. Es importante que lo consideremos. Ahora, cuando hablamos de supervivencia en la ciudad, estamos hablando de encontrar, primero de todo, la mejor ubicación. Si podemos estar móviles, si podemos salir de casa, perfecto. Si no pudiéramos, aún así sería conveniente que conociéramos muy bien la ciudad. Si aún no te has familiarizado con ella o llevas mucho tiempo pero no la conoces bien, no sabes dónde pues están los subterráneos o dónde están aquellos lugares que son menos sospechosos de que la gente entre. ¿Sabes? Deberías de hacerte de un buen mapa, de unos buenos planos y decir, necesariamente tengo que conocerme esta ciudad o mi ciudad, sea cual sea la situación. Si estás en unas condiciones o en otras, eso hará una diferencia. No es lo mismo estar solo en una ciudad que tener familia. No es lo mismo tener niños pequeños que ya sean adolescentes o adultos. Hay una diferencia sustancial. Tienes que tenerlo en cuenta. Lo mismo que si tienes a tu cargo mayores que no podrán moverse. ¿Y entonces qué vas a hacer? Bueno, todos esos factores cuentan. Hay que considerarlos. Cuando hablamos de supervivencia en la ciudad, estamos hablando de que tenemos que pasar una emergencia extrema. Por ejemplo, una guerra. Podría ser una invasión. Podría ser, pues, una emergencia militar o una emergencia policial. Pudiera ser un confinamiento severo. Pudieran ser distintos factores o una persecución. Estamos hablando entre cristianos. Podría haber una persecución contra el cristianismo en la ciudad en la que estás. Entonces tienes que tener en cuenta todas estas cosas, todos estos factores. Ahora bien, si tienes tiempo, y eso es lo ideal, no esperar a que ya estén encima las condiciones para empezar a tomar medidas. Si tenemos ya adquirida la mentalidad de supervivientes, contamos con una enorme ventaja. Nuestra ventaja consistirá en que vamos a aprovechar mejor el tiempo que tenemos. Si tienes ese tiempo precioso, entonces con más calma puedes tomar decisiones. Conoce bien la ciudad. Haz recorridos. Mira a ver qué encuentras. Algunas ciudades tienen metro, otras tienen pues otras posibilidades como sótanos, lugares subterráneos diversos, incluso algunos antiguos, de aquellos que fueron construidos pero abandonados. ¿Tú sabes dónde están?
¿Hasta qué punto te conoces tú el subterráneo de la ciudad? ¿Te conoces la red, el sistema de alcantarillado y otros servicios? ¿Te conoces los edificios que tienen sótanos y los edificios abandonados? ¿Te los conoces? ¿Sabrías encontrar un lugar seguro, un nido? Porque si tienes una familia y tienes que, sin duda tendrías que pensar en ellos, sobre todo si son pequeños. Tendrías que pensar, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para que mis pequeños no sufran? Todo eso son factores a tener en cuenta. Cuando decimos de encontrar un refugio, encontrar un nido, estamos hablando de proteger a los nuestros, proteger a los más débiles, a la mujer, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, etc. Pensando en ellos, y según la cantidad de personas que tengas a tu cargo, piensa que tienes que guardar alimentos. Guarda más que menos, de más si es posible, pensando en otros o pensando en tener para canje, para canjeo, para utilizarlo como moneda. Así que piensa en ello, piensa cuánto alimento tengo que guardar. Y cuando guardes el alimento, no lo guardes todo junto, no lo guardes todo en el mismo lugar, especialmente si vives en un lugar muy poblado, si vives en un edificio con muchas viviendas, que en un momento de emergencia, en un momento de gran crisis, por ejemplo, si hay un colapso económico, también habría una gran emergencia alimentaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber gente desesperada. Van a estar pensando dónde conseguimos comida porque está todo agotado, el gobierno también está pasándolo mal, no tenemos los recursos, no nos están abasteciendo y entonces hay que buscar por donde sea. Si has guardado alimentos, tienes una gran ventaja, por lo menos guarda para unos cuantos meses, porque eso te dará tiempo, te dará margen a pensar qué otras cosas podrías hacer, quizá incluso salir de la ciudad, quizá conocer mejor las redes de tráfico de alimentación, ese mercado negro, podríamos decir, mercado de canjeo también. Ahora, si tienes tiempo y te estás preparando bien, puedes pensar, bueno, si se alarga esto, ¿por dónde podría salir de la ciudad? Si las cosas se ponen más difíciles, ¿cómo lo podría hacer para sacar a mi familia? ¿Qué tendría que hacer? Conoce muy bien todas las salidas y entradas de la ciudad. Por otra parte, si se trata de una persecución, por ejemplo, o de medidas militares muy estrictas, todas y cada una, seguramente, de las cámaras van a estar activadas. Fíjate, paséate por la ciudad y fíjate por dónde andan las cámaras. ¿Cuál es el recorrido que podrías hacer sin ser controlado por esas cámaras? ¿Podrías salir de la ciudad sin que te vieran? Fíjate qué rutas tendrías que tomar. ¿Podrías salir por un sitio donde si hay drones, si hay helicópteros, si hay observación, incluso de satélites, no te pudieran identificar? Si es invierno, puedes camuflar perfectamente tu rostro, pues cubriéndote contra el frío. Puedes llevar gorros, sombreros, gorras, puedes llevar bufandas o tapabocas, puedes taparte la cara de alguna manera. Pero si es verano, lo tendrás más difícil. También tienes que pensar en eso. Tienes que pensar, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para que no me reconozcan? Porque si hay una persecución, entonces necesariamente vas a tener
que ver la forma de evadir el reconocimiento. Piensa que esté instaurada la marca de la bestia. No podrás acercarte a ningún control, porque enseguida te identificaría. ¿Qué puedes hacer entonces? Bueno, tienes que conocer muy bien dónde están los puestos de vigilancia, dónde están las cámaras, en fin, dónde estaría cualquier cosa que te pudiera delatar. Es difícil. Entonces tienes que saber estas cosas y orar también. Orar para que los ángeles te protejan, para que te hagan invisible. Tienes que tomar todas las medidas que puedas y confiar en Dios, en que Él hará por ti lo que tú no hayas podido hacer o lo que como familia no hayáis podido hacer. Estamos hablando de supervivencia en la ciudad. Ahora te tienes que poner en la situación. Si viene una emergencia de ese grado, de una gravedad total, una emergencia severa, es muy posible que haya vigilancia extra. Aprende por dónde se mueven, a qué horas pasan, qué horarios tienen, todo aquello que te pueda ayudar en un momento determinado a evadirlos. Por supuesto, lo mejor es encontrar un buen lugar y si no te puedes mover del tuyo, entonces protégelo muy bien. La protección significa que vas a necesitar cooperación. Si hay varios de la familia o de los hermanos en la fe que se han tenido que quedar en la ciudad, lo mejor que podéis hacer es estar juntos o muy cerca y desde luego conoceros, visitaros, hacer planes juntos y hacer un buen equipo, porque podría significar el salvar vuestra vida. Si por lo que sea no podéis quedaros en el sitio porque hay persecución, entonces utiliza la noche para salir de la forma más prudente, menos reconocible y cambiar de ubicación. Lo mismo para recibir a otros que puedan estar también en esa situación. Como verás, no es tan sencillo pensar, bueno, me quedo en la ciudad, aquí hay muchos rincones, aquí me puedo ocultar en cualquier lugar. No funciona así, especialmente cuando hay emergencias en las que la población sale a buscar cosas, sale desesperada en busca de dinero, de alimentos, de medicinas, de cualquier cosa que puedan estar necesitando. Si la emergencia es tan extrema, entonces la situación será mucho más peligrosa. Encuentra, por tanto, todas estas cosas que estamos diciendo. ¿Cuáles son los lugares mejores para hacer un nido, para hacer un refugio? Y luego, ¿qué otras opciones tengo? ¿Puedo salir? ¿Puedo encontrarme con salidas en un momento de desesperación, de vigilancia extrema, de persecución radical? ¿Puedo salir? ¿Tengo ya ubicados otros puntos para poderme refugiar ahí? Si voy a salir de la ciudad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Estoy en condiciones para poderme mover? Fíjate que todos esos detalles, lo más fácil es que no los pensemos cuando todo va bien. Pero si no nos ponemos en esa situación extrema, nos vamos a ver sorprendidos. Sin duda tendrás que hacerlo. Tienes que ponerte en esa situación. Y entonces calcular cuáles son mis vías de escape, cuáles son las vías de salida de la ciudad que me ayudarán a llegar a los puntos que ya tengo determinados.
Antes tendrás, por supuesto, que tener claro a dónde moverte. Así que todo eso toma tiempo y lo tienes que hacer. Si tienes mentalidad de superviviente, lo harás. Tenlo en cuenta. Estamos hablando de la necesidad de estar sobreviviendo una situación de tremenda emergencia. Como veis, son muchos los detalles que hay que tener en cuenta. Disculpadme que estoy en medio del tráfico, como veis, y algunas veces tengo que prestar atención a algunos movimientos. Repito, estamos hablando de mentalidad de supervivientes. Necesitamos adquirir esa mentalidad. Quizá nunca lo hubiéramos imaginado que nos pudiéramos encontrar en esa situación, pero te digo que si estás preparado y no lo necesitaras, no pasa nada, has hecho un buen ejercicio. Ahora bien, si no te has preparado, por lo que sea, porque pensabas que nunca te iba a pasar, que eso solo pasa en las películas, o piensas de una forma muy relajada, sí, pudiera pasar, pero Dios está con nosotros, enseguida Dios nos va a proteger, nos va a guardar con sus ángeles. Creemos en esa protección, pero no creemos que la solución sea no hacer nada, no creemos que la pereza sea un buen remedio. Así que lo mejor que podemos hacer es prepararnos para lo peor. Si nos hemos preparado y no pasa, pues mejor. Pero si pasara y no nos hubiéramos preparado, entonces lo lamentaremos. Y no deberíamos de tener esa mentalidad tan relajada, tan confiada en la suerte o tan descuidada espiritualmente que le deje a Dios, porque no fuimos diligentes, el auxiliarnos a la desesperada. Otra cosa es que no lo hayamos podido hacer, que por lo que sea no hayamos podido contar con esa provisión. Y entonces, gloria a Dios, nuestra conciencia estará tranquila, podemos orar con fe y podemos esperar la mejor respuesta de parte de Dios. No te descuides, prepárate, piensa en todos los detalles. Necesitas alimento de reserva, agua de reserva, herramientas de reserva, cualquier cosa que vayas a utilizar, medicinas de reserva, en fin, todo aquello que de acuerdo a tu situación y a la de los tuyos, de acuerdo a tu emergencia, puedas estar necesitando. Más cosas que tenemos que pensar. Piensa en que van a ocurrir emergencias en las calles. Va a haber revueltas, seguramente puede haber hasta francotiradores, puede haber grandes movimientos de masas. No se sabe lo que puede haber. Pueden ser muchas cosas. ¿Qué hacer en esa situación? Procura no salir de día. Procura mantenerte seguro en esas condiciones cuando sabes que hay tumultos en las calles o francotiradores, por ejemplo. Entonces quédate a salvo. Y si tienes que salir, hazlo mejor cuando ya no haya tanta luz, de manera que te puedas camuflar mejor. No intentes de ninguna manera hacer como que tú estás a salvo mientras los demás están sufriendo, porque eso solamente lograría llamar la atención sobre ti. Piensa, si todo el mundo está buscando alimento, yo también lo buscaré.
Si todo el mundo está buscando agua, yo también. Si todos están tratando de ocultarse, yo también. Voy a tratar de pasar desapercibido. No me voy a vestir de manera exuberante, no voy a intentar destacar de ninguna forma, porque eso solamente te convertiría en un blanco. Sería fácil localizarte, sería fácil seguirte, porque ya has levantado sospechas. Procura pasar totalmente desapercibido. Es lo mejor que puedes hacer. Procura que sea así contigo, a ser posible, en todo momento. Estás atravesando una emergencia y no es momento para pensar en destacar de ninguna forma, de llamar la atención, ni de nada parecido. Déjate tus ropas bonitas para otra ocasión, cuando ya no haya emergencia. Hazte de las ropas más comunes, que menos destaquen, para que puedas pasar exactamente desapercibido. Bien, estamos considerando todos los factores posibles de qué hacer en una emergencia. Como veis, el tema es largo. Si tenemos que sobrevivir en una ciudad, son muchos los factores que tenemos que tener en cuenta. Luego está la defensa. Tienes que pensar, ¿cómo me defiendo? Aunque sea pasivamente. Porque puedo verme en una situación en la que soy un blanco potencial, puedo estar siendo atacado y entonces, ¿qué voy a hacer? Como verás, no puedes simplemente improvisar. Tienes que adquirir conocimiento, tienes que adquirir habilidades para sobrevivir en una circunstancia de esa índole, en una situación extrema. Aprende todo lo que puedas acerca de supervivencia urbana. Lo vas a necesitar si ocurre que te encuentras en esa situación. Por último, déjame decirte, porque hay muchos temas más, pero no los podemos abarcar. Por último, déjame decirte que tengas contactos. Es muy importante que te contactes ya de antemano con los hermanos de la fe, con otros cristianos, aparte de con tu familia. Ten cuidado si tu familia no es creyente, ten cuidado si los familiares están en contra tuya, porque querrás ayudarles, pero tienes que ser muy prudente en cómo hacerlo, a qué te expones para evitar los mayores riesgos posibles. Lo mismo con los vecinos, con los amigos, los compañeros de trabajo, etcétera. Todo eso también tienes que considerarlo. Perdón. Ten contactos. Ten contactos sólidos. Por ejemplo, de gente que está fuera de la ciudad, que está en los campos. Piensa, si pudiera salir de la ciudad, ¿a dónde iría? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a desenvolver? ¿Cómo llego hasta allí? ¿Qué me puedo llevar? Si te das cuenta, todos esos factores cuentan. Cuanto más prevenido estés, mejor. Cuanto más puedas preparar, mejor. Estamos hablando no solamente de un ejercicio, estamos hablando de tomarlo suficientemente en serio como para que sea algo sólido, para que puedas sentirte que has hecho tu parte y que estás seguro. Y ahora, prepárate espiritualmente para ello. Mantén una Biblia cerca. Mantén una vida de oración sana. Busca a Dios de todo corazón. Ora como familia, ora como persona, ora como iglesia, ora
en todo tiempo, para que Dios te pueda librar, para que puedas recibir, para que el Señor te avise y tú lo escuches, para que el Espíritu Santo te hable y tú estés receptivo. Bien, solamente quería dejaros esta reflexión porque considero que estamos en momentos de ejercitarnos, ser aprendices de supervivencia y poder tener éxito en el empeño. Que el Señor os bendiga.